Bienvenidos a este episodio. Mi nombre es Luna Munive. En el día de hoy abordaremos uno de los temas fundamentales para comprender cómo se ha construido el conocimiento en la época contemporánea. Este podcast ha sido preparado como parte de nuestro trabajo académico para el curso de epistemología, con el propósito de analizar las principales ideas que marcaron el pensamiento científico durante este periodo. En particular, nos centraremos en las teorías de Karl Popper y Thomas Kuhn, dos filósofos que ofrecieron visiones distintas pero complementarias sobre el desarrollo de la ciencia. A lo largo de este episodio discutiremos cómo estas ideas influyeron en la forma en que concibimos el conocimiento científico, su impacto en la psicología como disciplina y qué relevancia siguen teniendo en el contexto actual. Esto con la ayuda de mis compañeros Daniela, Juliana y Michael. Bueno, mi nombre es Daniela Mel. Les vengo a hablar sobre el contexto de la época contemporánea. La época contemporánea, que abarca desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, se caracteriza por transformaciones profundas en el pensamiento humano, avances tecnológicos acelerados y cuestionamientos filosóficos sobre el conocimiento. Esta es una etapa donde la ciencia, la cultura y la política entran en diálogo y donde se empieza a poner en duda la idea de un conocimiento absoluto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juliana Márquez y sí, justamente como dice Daniela, en el contexto donde surgen nuevas formas de entender cómo se produce el conocimiento. En la ciencia ya no se acepta cualquier afirmación como válida, solo por ser lógica. Se exige evidencia, críticas y revisiones constantes. Esto es fundamental para entender la transformación de disciplinas como la psicología, que durante esta época luchó por considerarse como una ciencia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Michael Coley y les hablaré sobre Karl Popper y el conocimiento científico, sabiendo que Karl Popper fue un filósofo austro-británico considerado uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, especialmente en filosofía de la ciencia y teoría política. Él propuso la teoría de la falsación como criterio para distinguir qué es ciencia y qué no lo es. Según Popper, esta teoría no busca tener la razón, sino descubrir dónde nos equivocamos. Es un mecanismo de autocorrección para la ciencia. Popper la concibe como un mecanismo de autocrítica sistemática para depurar el conocimiento científico. Popper también propuso la teoría de los tres mundos. Esta es una propuesta filosófica que busca explicar la realidad dividiéndola en tres mundos distintos pero interrelacionados. El mundo 1, que es el mundo físico, es el mundo material, que incluye todo lo que es tangible y observable, como lo son los árboles, las piedras, las plantas, el cuerpo humano, etc. Es el ámbito que estudian las ciencias naturales como la física, la química y la biología. En el mundo 2 tenemos el mundo mental, que es el mundo de los estados subjetivos de conciencia, como pensamientos, emociones, percepciones, creencias e intenciones. Este está ligado al cerebro, que pertenece al mundo 1, pero es distinto. Por ejemplo, el dolor, que pertenece al mundo 2, no es lo mismo que la activación de una neurona, que pertenece al mundo 1. Mundo 3. Este es el mundo del conocimiento objetivo. Este incluye los productos del pensamiento humano independientes del sujeto que los creó, como lo son las teorías científicas, las obras literarias, los conceptos matemáticos, la música escrita, las leyes, las instituciones, etc. Aunque este mundo es creado por la mente humana, es decir, pertenece al mundo 2, una vez generado, tiene existencia propia. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras existe aunque nadie lo piensa activamente. Siguiendo con lo que dice mi compañera, en el campo de la psicología, estas ideas ayudaron a establecer criterios más rigurosos para evaluar teoría. Gracias a Popper se empezó a cuestionar el valor científico de teorías como el psicoanálisis y se fortalecieron enfoques como el cognitivismo y el conductismo. Las ideas de Popper
siguen siendo fundamentales en la psicología moderna, donde exige que las teorías sean claras, medibles y sujetas a pruebas. Thomas Kuhn y los paradigmas. Ahora bien, otro gran aporte lo hizo Thomas Kuhn, quien planteó que la ciencia no avanza de forma acumulativa como pensaba Popper, sino a través de lo que él llamó revoluciones científicas. Asimismo, Kuhn nos propone los paradigmas, definiéndolos como el conjunto de creencias, prácticas y valores que comparte una comunidad científica. Cambiar de paradigma es cambiar de lentes, ya no se ve el mundo de la misma forma. Esto se ve muy claro en la historia de la psicología. Por ejemplo, el paso del conductismo al cognitivismo no fue solo una mejora técnica, sino un cambio completo en cómo se entendía la mente humana. El conductismo, dominante durante buena parte del siglo XX, se centraba exclusivamente en la observación del comportamiento externo y medible, descartando cualquier referencia a procesos mentales internos, por considerarlos inobservables y, por tanto, no científicos. Según esta perspectiva, la mente era un tipo de caja negra cuya función no era necesaria explorar para comprender el comportamiento. Sin embargo, con el surgimiento del cognitivismo en la década de 1950 y 1960, se produjo una revolución teórica. Los psicólogos comenzaron a considerar que era esencial entender los procesos mentales internos, como la percepción, la memoria, el lenguaje y la resolución de problemas, para explicar el comportamiento humano. Este cambio no solo implicó nuevas técnicas de investigación, como la modelización computacional y la neurociencia cognitiva, sino también una transformación en el marco conceptual desde el cual se concebía la mente, ya no como una caja negra, sino como un sistema activo de procesamiento de información. En resumen, este giro del conductismo al cognitivismo no fue simplemente una evolución técnica, sino un cambio paradigmático que reformuló las preguntas, los métodos y las explicaciones centrales de la psicología. Ahora le vamos a hablar un poco sobre la comparación de Popper y Kuhn. Popper nos habla de un método crítico basado en la lógica y la prueba, mientras que Kuhn nos muestra que la ciencia también es histórica, social y a veces irracional. Para que me entiendan mejor, Popper cree en una ciencia que avanza corrigiendo errores, con teorías que deben ser cuestionables y refutables. Kuhn ve la ciencia como un proceso influenciado por factores sociales e históricos, donde el conocimiento cambia mediante crisis y evoluciones de paradigmas. Ambos ofrecen perspectivas valiosas. El enfoque de Popper funciona dentro de un paradigma establecido, pero cuando el paradigma falla por completo, es Kuhn quien nos ayuda a entender cómo ocurre un cambio profundo. La comparación entre Popper y Kuhn se refleja de manera clara en la historia de la psicología, una disciplina que ha atravesado varios cambios paradigmáticos a lo largo del siglo XX. Según la perspectiva de Karl Popper, el desarrollo de la psicología podría entenderse como un proceso en el que distintas teorías han sido sometidas a pruebas empíricas y descartadas en favor de aquellas que resistían mejor la falsación. Desde este punto de vista, el paso del psicoanálisis al conductismo o del conductismo al cognitivismo sería visto como una secuencia racional de progreso científico. Cada nueva teoría corrige los errores de la anterior y se acerca más a la verdad. Sin embargo, desde la perspectiva de Thomas Kuhn, estos cambios en la psicología no se entienden simplemente como mejoras técnicas o acumulación de conocimiento, sino como verdaderas revoluciones científicas. Cada paradigma, por ejemplo, el psicoanalítico, el conductista o el cognitivista, no solo ofrecía nuevas teorías, sino que redefinía completamente qué era considerado un problema psicológico legítimo, qué métodos eran válidos para investigarlo y cómo se interpretaban los datos. Así, el paso de un paradigma a otro no era simplemente una sustitución lógica, sino un cambio profundo en la visión del mundo compartida por la comunidad científica, lo que Kuhn llamaba un cambio de paradigma. Compañeros,
Ya para cerrar este episodio, les propongo que compartamos una reflexión sobre qué nos enseña Popper y Kuhn respecto a la construcción del conocimiento. En mi opinión, creo que nos enseña que el conocimiento es siempre provisional y abierto a todas las críticas. Y hay que recalcar que es importante mantener una actitud científica no solo en la academia, sino en la vida. Oyentes, muchas gracias por escucharnos. Este fue un ejercicio de análisis crítico sobre la ciencia y la psicología en la época contemporánea, desde las miradas de Popper y Kuhn. Bye.